Esta semana me entrevistaron en Denver Broncos Latino para hablar de cuáles eran los mejores mariscales de campo disponibles en esta generación. Hicimos un análisis muy general de cada uno de los prospectos con potencial como titulares. ¿Cuál es la situación de los equipos que estarán buscando un mariscal de campo en esta generación y cuál encaja mejor en la ofensiva de Sean Payton? Les dejo un fragmento de la entrevista, pero el live completo estará acá abajo en la descripción del video. Y con nosotros tenemos un invitado especial, Santiago de Destino Canton. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita nos platica de su proyecto, para que también todos lo conozcan, pero la verdad, tuve la fortuna de encontrarme el contenido que está realizando en YouTube y en Instagram, y me fascinó. Entonces dije: "Lo tenemos que traer", porque la verdad que todos nos estamos aquí cortando las venas, viendo mock draft y volviéndonos locos que quién es el que debemos seleccionar. Y Santiago nos va a ayudar muchísimo a aclarar y a descifrar quiénes son estos nuevos quarterbacks, que podría ser uno de estos nuestro futuro para llorar o nuestro futuro para alegrías, ¿no? Santiago, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, emocionado de acompañarlos, feliz de que al fin ya les desbloquearon la página, entonces que ya Sí. pueden regresar a las transmisiones en vivo y agradecido de que me hayan invitado. La verdad es que yo como creador de contenido y alguien que tiene ya 4 o 5 años cubriendo la NFL, el draft es mi época favorita justo para crear contenido y me divierte muchísimo meterme a evaluar a los pasadores, conocer su historia, de dónde vienen, cómo han llegado hasta aquí. Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Entonces, pues vamos a hablar de todo eso con una generación que mucha gente dice que puede ser histórica y que se está, desde mi punto de vista, inflando un poquito, pero que sí tiene mucho talento. Y yo identifiqué hasta 8 pasadores que podrían ser titulares en la NFL. Entonces, creo que los Broncos pueden salir con un buen jugador de esta generación. Está entre estos tres, ¿no? Entre Bo Nix, está entre Michael Penix y McCarthy. Yo soy fan de Michigan y sé y conozco a McCarthy. Sé de cuáles son sus debilidades. Tiene un brazo muy poderoso, pero le falla mucha lectura de pase entre sus habilidades y lo que a veces carencia de visión sobre todo y comete muchos errores. A diferencia que si lo comparo con Bo Nix, que fue, ahora sí que a mí de lo que más me toca ver es del Big Ten, de este grupo, tomando estos tres que son los que están en este bloque, a Denver le conviene más Bo Nix, no sé qué piensa ahorita Antonio, pero tú, ¿cuál sería un poquito tu predicción? Ya viendo escalando, si Denver va por quarterback y no se mueve, o los otros equipos no se mueven, ¿cuál sería el muy posible, el quarterback con más posibilidades que tome Denver en su selección? Yo pensaría, mira, para mí, fuera del top 2, el mejor mariscal de campo para la ofensiva de los Broncos tiene que ser Bo Nix, desde mi punto de vista. Y voy a dar una respuesta hablando también un poquito del esquema de Sean Payton y de las tendencias que vemos en cuanto a defensiva en la NFL y cómo eso se empareja con lo que intenta hacer Sean Payton. Porque de 2020 a 2023, en las últimas 3 temporadas, las defensivas de la NFL pasaron de jugar con 2 safeties profundos, jugando cover 2, el 33% del tiempo al 44.9%. Esencialmente están poniendo 2 jugadores profundos y están diciendo van a tener que ser pacientes las ofensivas porque queremos minimizar la cantidad de jugadas explosivas. Es el impacto que tienen mariscales de campo como Patrick Mahomes, como Josh Allen, que viven específicamente de ese tipo de jugadas, ¿no? Y a los dos les hemos visto problemas en cuanto a ese tema, porque siempre están buscando la jugada grande y no siempre son pacientes. Mahomes se desarrolló muchísimo en ese aspecto y le ganó el Super Bowl a mis 49ers la temporada pasada, promediando 6 yardas por intento de pase en el Super Bowl y 9.8 por envío completo en ese partido específicamente. Entonces, el promedio de yardas por intento sería de los más bajos en la NFL si lo proyectamos a una temporada completa. Sería muy, muy conservador. Pero esencialmente lo que están haciendo los Chiefs es que están diciendo, vamos a correr el balón y vamos a mandar pases cortos con posibilidad de generar yardas tras la recepción para un poco contrarrestar lo que están intentando hacer las ofensivas rivales. Ahora, el esquema de Sean Payton es perfecto para atacar ese tipo de defensivas, porque lo vimos con Drew Brees por muchos años, precisamente ejercer ese plan, ¿no? De desarrollar ese plan que acabo de mencionar. Por ejemplo, entre 2006 y 2021, que fue el tiempo que estuvo Sean Payton con Drew Brees en los Broncos, promediaron
2.62 segundos antes de deshacerse del ovoide. O sea, eran pases cortos buscando generar yardas tras la recepción. Pero luego, cuando lo emparejaron con Russell Wilson, pues es justo el otro tipo de mariscal de campo, ¿no? Al que le gusta mantener el balón, que no se deshace rápido del ovoide, y entonces terminaron promediando. Ajá. Y cuando era más ágil, más joven, era imposible de detener, ¿no? Porque nadie lo podía tocar y entonces luego te lanzaba un bombazo de 50 yardas y era súper frustrante intentar defenderlo. O sea, yo de verdad el día que se fue Russell Wilson del oeste de la Nacional como fan de los 49ers, celebré. No saben cómo celebré que se haya ido, después se cayó estrepitosamente, pero mucho de eso creo que tiene que ver con que jugaba un estilo que no le permitía mantenerse a largo plazo cuando perdió su velocidad, su agilidad. Entonces, por eso los Broncos considero que estuvieron tan dispuestos a deshacerse de él, a comerse tanto dinero en salario muerto, porque simple y sencillamente no era un fit con la ofensiva de Sean Payton. Los 3 segundos que se tardaba el año pasado en promedio antes de deshacerse del ovoide no es lo que quiere, no es lo que quiere Sean Payton, ¿no? Entonces, por ejemplo, Drew Brees, antes del Super Bowl anterior, justamente en una entrevista en sus apariciones en medios de comunicación, resaltaba eso. Esta no es como las ofensivas que a Sean Payton le gusta desarrollar, y entonces tuvo que adaptar su ofensiva a las fortalezas de Russell Wilson y no funcionó. Terminó siendo un problema. Tampoco creo que el último año haya sido un desastre tan horrible ni nada por el estilo, pero no era un buen emparejamiento entre esquema ofensivo y el mariscal de campo y las fortalezas que tenía. Entonces, habiendo dicho eso, con todo ese preámbulo, el contexto, para mí el mejor mariscal de campo disponible en esta generación es Bo Nix, porque se deshace del ovoide así. En Oregón, que de hecho es lo que mucha gente le critica, puro check down, puro pase corto. Eso es lo que la NFL está buscando en este momento, por eso a mí me gusta tanto. Fue cuarto en la nación a nivel colegial en el promedio antes de lanzar un pase en 2023, 2.44 segundos, que es prácticamente idéntico a lo que hacía Drew Brees con los Saints en sus mejores épocas. Y sí, 21% de sus pases fueron en RPOs, en optativas en las cuales podía elegir si le daba el balón al corredor en caso de que uno de los defensivos intentara intentara presionarlo a él, y si no, entonces agarraba el balón y un pase corto, ¿no? 32% detrás de la línea de scrimmage, 40% en play action. Entonces, sí hay ciertas dudas sobre qué puede hacer en un rol expandido en la NFL cuando le pidan hacer más que eso. Pero la buena noticia para él es que está llegando en el momento correcto histórico, donde las defensivas tienen unas tendencias, y él es justo como la respuesta a eso que están intentando hacer. Él es perfecto en rutas basadas en ritmo, en timing. Ahí es donde brilla Bo Nix, y esa es la ofensiva de Sean Payton. Entonces, no para todos los equipos diría Bo Nix es el jugador perfecto para ese esquema y puede irse en la primera ronda. Para los Broncos creo que sí, es un emparejamiento justo de las fortalezas del mariscal de campo y del esquema, y entonces no tendría problema si lo toman en la primera ronda. Por eso lo puse en el mock draft, y aunque le veo más talento de segunda ronda, creo que no los criticaría si lo toman ahí en donde están, ¿no? Sí, digo, creo que todos los fans de los Broncos, y lo comentaba hace rato, hicimos una encuesta hace unos 20 días y todos estaban enamorados de J.J. McCarthy. Había salido la entrevista que J.J. McCarthy decía que le gustaban las montañas y cosas así como para seducir un poquito el tema de los Broncos, y todo el mundo estaba con el hype durísimo, ¿no? Con J.J. Ha ido cambiando un poquito el discurso estos últimos días. Hicimos encuesta el día de hoy y salió todo lo contrario. Ahora todo el mundo quiere a Bo Nix. Igual ha habido como que es que se va moviendo, ¿no? La verdad que todos opinamos lo que vamos leyendo. Entonces, se está inflando muchísimo J.J. McCarthy. Ahorita Drake May está bajando muchísimo, ridículamente, cuando algunos lo consideraban hasta inclusive mejor que Williams. Ahorita se está yendo para abajo duro. Y Bo Nix de alguna forma se está quedando estancado, pero con los Broncos está entrando así un frenesí, ¿no? A mí también es el que me gusta. Ahora, la gran pregunta es, okey, supongamos que sí cae, el tercer pick, un trade, no se o Nueva Inglaterra decide agarrar a receptor en lugar de quarterback o cualquier otra posición, y empiezan a caer, ¿no? O inclusive no cae, ¿no? Pero se va J.J. McCarthy y se va, May en los 2 picks anteriores, y nos queda Penix, nos queda, Bo Nix disponibles. ¿Hasta dónde podría ser
razonable para los Broncos hacer un trade down, esperando que no nos roben a Bo Nix? O sea, ¿qué tan seguro podríamos sentirnos de decir, ok, bajamos al puesto, no sé, 25, por decir un número, y no nos preocuparemos porque sabemos que ahí vamos a encontrar a Bo Nix? O inclusive nos vamos a la segunda ronda, como pasó hace unos años, y que terminamos agarrando a Drew Lock. ¿Crees que llegue a pasar que sí encontremos a Bo Nix tan abajo o si hay riesgo? Yo creo que sí hay cierto riesgo, pero sobre todo si están dispuestos a intercambiar hacia abajo y a elegir, entonces quiere decir que no son tan fans de ninguno de los mariscales de campo, porque si un mariscal de campo te gusta con la selección 25, la selección 20, lo que sea, te gusta también en el 12. O sea, si te gusta en la primera ronda es porque lo ves un camino para que se vuelva tu mariscal de campo franquicia. Si no, entonces pues no lo tomes en la primera ronda porque va a llegar con un montón de expectativas. O sea, Kenny Pickett, por ejemplo, con los Steelers, se fue hasta el final de la primera ronda. Nadie se acordó de eso, lo juzgaban como pasador de primera ronda y en cuanto no respondió, se quisieron deshacer de él. Entonces, por ahí yo diría, más bien, si les gusta uno de los pasadores, quédense donde está, tómenlo, celebren y ya vemos en 2-3 años si tuvieron razón, ¿no? Pero esa parte de intercambiar hacia abajo y luego tomarlo en la primera ronda, ahí es donde yo ya tampoco sabría, porque pues también estás mandando un mensaje de que no crees tanto en el pasador. Lo cual está bien, o sea, no hay ningún problema con eso, pero entonces no lo tomes en la primera ronda, espérate a la segunda para que no llegue con la misma presión, pero tampoco creo que estén en una situación en la cual tienen que subir en el draft o tienen que forzar la selección si no ven a ninguno de los jugadores. Incluso ahí, no sé, si no te gusta ninguno de los pasadores, Ryan Tannehill está disponible todavía en la agencia libre, ponlo a competir con Steve Ham y toma a Spencer Rattler en la segunda ronda o algo por el estilo, y que compitan entre los tres a ver si tienes algo, y ya si no, el próximo año a ver si sale algún jugador. No sé, Joe Burrow antes de su última temporada nadie lo conocía y explotó y entonces todos estaban muy ilusionados con él cuando llegó al draft. Eso es una posibilidad que siempre está. Y fíjate lo que mencionas, pero Antonio, el fenómeno mediático, ¿no? Ya sea la prensa y aparte los fans, la presión que puede ejercer las redes sociales, esto pues lo está viviendo estas generaciones de quarterbacks cada vez con más fuerza. De estos quarterbacks que ves, ¿tú a quién ves más maduro en ese sentido, ¿no? Que no le afecte. Hemos visto historias como quarterbacks como Johnny Manziel, que salen hechos unos monstruos de los quarterbacks, salen con fama, dinero, y o sea, esas historias que ves de Johnny B. Good, en el suelo. Y ve dónde están, ¿no? Y quarterbacks que, como tú dices, ya ya lo mencionaste, Joe Burrow, ¿no? Que incluso salió lesionado, ¿no? Llegó al NFL un poquito tocado, pero, o sea, la historia que él construyó, ¿no? Llega a Cincinnati, un equipo, dices, este cuate ahí va a acabar en 2 años, ya no va a desaparecer en la NFL, porque en Cincinnati, ¿qué va a hacer? Nada, ¿no? Y ve la historia que ha hecho. Más bien, perdón, llega a la NFL con la mayor expectativa, lo recluta Cincinnati y dices, puta, ¿qué equipo lo reclutó? Ya, está acabada. Su carrera en 2 años se acabó y ve lo que ha hecho, ¿no? Lo que ha construido. Un equipo contendiente. Lo que puede hacer un equipo cuando selecciona un buen quarterback que sirve para intentar, no para ganar campeonatos, porque para ganar campeonatos es muy difícil, son pocos los casos, pero son contendientes estos equipos, ¿no? Está empezando a pasar con Trevor Lawrence, ¿no? Están logrando que con ese equipo se metan de manera competitiva. De los quarterbacks que tú ves de esta generación, ¿cómo los ves ante esta situación? El internet, las redes, la prensa, porque la presión, pues siempre, la fama se la llevan ellos, pero también la presión, ¿no? Perdón, pero para ahondar un poquito, para el tema de los Broncos, o sea, los fans de los Broncos están esperando seleccionar un quarterback y que la semana 1 esté como titular, ¿eh? O sea, esa es una No, y que la realidad. rompa como Madden, o sea, 400 yardas y 6 touchdowns, o sea. Eso es lo que está esperando, o sea, quieren romper todos estos años de maldición, ¿no? Y obviamente un J.J. McCarthy, sabemos que es muy joven, Bo Nix, aunque le dicen que es un viejito, tiene 24 años, y y que además, Drake si es May bueno, a también. nadie le va a importar que tenga 24 años en 4 cuando esté intentando extender su contrato, ¿no? Los pasadores hoy en día juegan hasta los 35, 40, entonces elegir a uno pensando en los próximos días, mejor hay que enfocarnos en los siguientes 2 y ya después vemos más adelante. Ahora sí entiendo que quieran un pasador que sea titular desde el día 1,
porque pues, creo que todos los fans de la NFL queremos que nuestro equipo intente competir por ganar el Super Bowl, y es difícil que te vendan que eso es lo que están intentando hacer cuando ves a Jarrett Stidham como titular. Esa parte sí la entiendo definitivamente. Lo único que diría es, primero, para los fans de los Broncos, que tranquilos, en la primera ronda es una lotería y realmente, por ejemplo, de los últimos 33 mariscales de campo elegidos en la última década, en la primera ronda, yo conté 12 decentes, 13 si ya queremos meter ahí a CJ Stroud desde ahorita después de un año, que yo pensaría que sí, porque mostró muchísimas cosas muy, muy buenas, pero realmente la mayoría son fracasos, o sea, 1 de cada 3 fracasa, y los decentes son Jared Goff, Baker Mayfield, que ya cambiaron de equipo en un momento, está Kyler Murray, Tua Tagovailoa, que son jugadores que creo que no emocionan muchísimo tampoco, o sea, son buenos, pero hasta ahí tampoco son jugadores de élite ni nada por el estilo. Está Trevor Lawrence, Deshaun Watson, Jordan Love, Justin Herbert, y los de élite sí son Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson y Joe Burrow, pero por cada una de esas selecciones en la cual sí le pegas, tienes a un EJ Manuel, a un Blake Bortles, a Manziel, que ya habías mencionado, Marcus Mariota, Teddy Bridgewater, Mitch Trubisky, Sam Darnold, ¿no? O sea, la verdad es que la mayoría fracasan, así que no hay que pensar que esa es la única forma en la cual se construye un equipo, porque además yo soy mucho de la idea de primero construye alrededor la franquicia, el talento alrededor, que te ayuda a desarrollarlo y asístelo en ese sentido, y ya después vemos si puede ser un mariscal de campo de élite o no, pero dale un entorno que le permita cometer errores sin que eso signifique que perdió el partido o que ya van perdiendo por 2, 3 posesiones desde la primera mitad, y entonces tiene que ponerse la capa de superhéroe, porque así es como desarrollas malos hábitos, y reitero, la situación de los Patriots, ¿no? Pienso que así es como terminas arruinando mariscales de campo. Hay muchas otras formas en las cuales se pueden construir contendientes al Super Bowl, que no son tomar al mariscal de campo en la primera ronda o algo por el estilo, ¿no? Entonces, lo primero que les diría es tranquilos ahí. Ahora, de esta generación, ¿quién está más preparado para las críticas? Por ejemplo, Bo Nix, él mismo mencionó que en Auburn ese era un tema que le afectaba muchísimo. Meterse a redes sociales, ver todas las críticas, se deprimió, ya no creía en sí mismo, también estaba peleado con el entrenador en jefe, que fue un desastre, hizo que muchos jugadores cambiaran de universidad y huyeran, y entonces también eso era un problema. El tema es que también pues, es hijo de un mariscal de campo y exentrenador, y nieto de un entrenador legendario de preparatoria. Entonces, pues, sí pienso que está un poco acostumbrado y ya generó callo, ¿no? O sea, ya le rebotan esos comentarios. Entonces, en ese sentido, puede que esté listo. Michael Penix Jr. también es un jugador que creo que ha mostrado una habilidad para sobreponerse a la adversidad. Se perdió 4 temporadas consecutivas por lesión, y los fans te critican por lesiones como si fuera tu culpa haberte lesionado y tú no quisieras jugar, ¿no? Entonces también tuvo que aprender a sobreponerse a ese tema, y realmente creo que Michael Penix es una de las historias más inspiradoras en todo el draft, porque el hecho de que haya llegado hasta donde él logró llegar en este momento al juego de campeonato a nivel colegial el año pasado, después de tantos años de lesiones, de tantas temporadas perdidas por ese tema, creo que sí ha mostrado una resiliencia extraordinaria Michael Penix. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho Michael Penix, incluso lo puse por encima de Bo Nix en mis rankings personales, pero sí pienso que Nix es un mejor emparejamiento con la ofensiva y el esquema de Sean Payton. Michael Penix también me parecería una muy buena opción para los Broncos, más allá de eso, en la segunda ronda, y en los mock drafts que veo es el que más cae consistentemente, entonces puede que lo tengan disponible por ahí. Fuera de eso, J.J. McCarthy me parece un líder muy, muy bueno. Es un jugador que cuando fue reclutado a la Universidad de Michigan en la temporada del coronavirus, que solo ganaron 2 partidos y perdieron 4, muchos jugadores, por ejemplo, Xavier Worthy, que rompió el récord de las 40 yardas en el dominado de Indianapolis, él se había comprometido inicialmente con la Universidad de Michigan, y luego cuando vio esa temporada y los problemas que tenían, había dudas sobre la continuidad de Jim Harbaugh en ese momento en el programa, en Ann Arbor y todo eso. Entonces muchos prospectos empezaron a irse a otras universidades. Él se fue a Texas y muchos estaban en esa situación, y J.J. McCarthy, que en ese momento solo se había comprometido con la universidad, no era parte todavía de los Wolverines, ya estaba hablando con los demás reclutas y diciéndoles, no,
tú quédate aquí. Y entonces logró que jugadores como Junior Colson, por ejemplo, se quedara donde estaba, Donovan Edwards, el corredor que anotó un par de veces en el juego de campeonato contra Washington. Entonces, de que es un líder, es un líder. O sea, eso no lo voy a cuestionar jamás, y por eso hay tanta gente que se emociona con él y dicen, no, es que si hablas con la persona y quién sabe qué. Ese creo que es uno de sus principales, esa es una de sus principales fortalezas. Entonces, definitivamente es algo a considerar. Ahora, de los prospectos que vienen un poquito más abajo, por ejemplo, Spencer Rattler, para mí ha mostrado cierta resiliencia y cierta competitividad porque se mantuvo en la SEC, que es el mayor nivel de competencia a nivel colegial, después de haber fracasado en la Universidad de Oklahoma, y lo pongo así porque fracasó en una temporada en la que tuvo casi 30 touchdowns en el primer año y en el segundo lleva más o menos por ahí, pero lanzó 2 intercepciones y entonces, como tenían a Caleb Williams de suplente, pues lo banquearon y buscaron otra opción, pero no todas las universidades hubieran tenido un jugador de ese nivel. Entonces, termina yéndose a la banca. Lo que sí me parece es que es un jugador que ha tenido problemas de actitud, no es un buen compañero, no es un líder, no es el tipo de jugador que dice, no me importa cómo sea, pero con que ganemos estoy feliz. No, él quiere ganar y quiere ser el que lleva la victoria. Entonces, ahí sí, ese para mí es un asterisco y es una duda con Spencer Rattler. Y fuera de eso, si voy a resaltar a otro jugador, es Jordan Travis. Jordan Travis me parece un líder extraordinario, elevó el talento a su alrededor en Florida State, y todos los jugadores de ese programa resaltan específicamente ese aspecto. No sé si el talento le dé para rendir al siguiente nivel como titular extraordinario o algo por el estilo, mariscal de campo de élite, pero creo que las cuestiones intangibles me recuerdan mucho a Colt McCoy en ese sentido. O sea, todos hablaban de Colt McCoy como futuro entrenador, todos lo respetaban en la NFL y tuvo una carrera muy larga como suplente y en algunas temporadas como titular. Yo a Jordan Travis le veo más o menos ese suelo y quizás un potencial un poquito más alto. Ahora, mi comparación optimista es Russell Wilson, entonces tampoco sé qué tanto los Broncos querrían tener a un jugador de ese estilo. No, Ricardo, no, gracias. Bueno, Ulises nos dice, ahora bien, tenemos que considerar también la posibilidad de que no tomemos un quarterback en nuestra primera ronda y en su lugar usemos la lógica del mejor jugador disponible. Tomar lo mejor. ¿Qué tanto cambiaría nuestro programa? Y tendríamos que ir por un quarterback veterano. En primera digo, mejor jugador disponible en la posición 12 sería despedirnos prácticamente de un quarterback porque no tenemos segunda ronda y nos iremos hasta la tercera, ¿no? Y ya nos iremos, pues ahora sí que hasta la cuarta línea de quarterbacks. Y esa línea es un volado todavía más difícil, ¿no? De saber hacia dónde vas. Y tienes que, ¿cómo decirlo? Ver quién te cae. O sea, si en primera ronda es difícil pronosticar qué quarterback te puede llegar, en cuarta ronda, bueno, pues ahora sí que lo que haya. Entonces, lo que dijiste, Tannehill, creo que es el único que podrías rescatar para que jugara tu temporada, pero pues estarías olvidando un poquito la posibilidad de soñar con un quarterback novato que sea tu futuro. A desarrollar. Sí, y de los que les podrían caer en esa situación, pues está Jordan Travis, que ya lo había mencionado, no me voy a repetir con él. Sam Hartman, el mariscal de campo de Notre Dame, a mí me recuerda mucho a Kenny Pickett, que quizás no sea un gran cumplido, pero en la cuarta ronda, pues Kenny Pickett hubiera sido un pick decente de cuarta ronda. Claro. Está Michael Pratt, que es un jugador que estuvo casi toda la temporada lastimado de la rodilla, entonces eso afectó un poco la fuerza con la cual podía lanzar los envíos, pero es bastante preciso. También es alguien que llegó muy tarde al deporte, empezó a jugar hasta la preparatoria, entonces quizás no hemos visto la mejor versión de él. Joe Milton tiene todo el talento del mundo, pero yo lo describo como Tim Tebow en el cuerpo de Cam Newton. O sea, muy talentoso, pero como pasador no es un pasador natural, ¿no? Perfecto, así lo haremos. Pues muchísimas gracias, Santiago, gracias, Vita, y un saludo a todos los fans de los Broncos. Y pues go Broncos y a esperar el draft. Ahí estaremos transmitiendo después de saber quién seleccionamos, ¿vale? Pues muchas gracias, que estén muy bien y nos estamos viendo.